Bueno, le damos la bienvenida a todos en este día. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el Señor que nos ha dado el privilegio y la oportunidad de una vez más llegar hasta sus hogares, llegar hasta sus casas y poder compartir la palabra del Señor. Estamos muy contentos y muy agradecidos de ver su gracia, su amor y su misericordia para con nosotros. Así que ahí donde está usted, ¿qué tal si vamos a orar? Lo invito a que cierre sus ojos, levante sus manos y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor y vamos a decirle al Señor que obre en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en este día. Hoy queremos bendecirte, queremos exaltarte, queremos honrarte. Queremos, Señor, mi Dios, bendecirte. Queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, Señor. Gracias porque tú te lo mereces, Señor. Gracias, Padre, porque no hay nadie como tú, Señor. Gracias porque tu presencia ha estado con nosotros todos estos días y hasta aquí tú nos has ayudado. Hoy colocamos nuestra vida en tus manos y te pedimos, Señor, que esta reunión, que esta enseñanza, que todo lo que hoy va a pasar, mi Dios amado, sea para la gloria de tu gran nombre. Yo creo, Señor, que para ti no hay impedimento de tiempo, de espacio. Tú puedes usar los medios que sean necesarios y yo sé que traerás salvación, sanidad, restauración, bendición y vida eterna a cada persona, Señor. Gracias te damos y te pedimos que venga tu reino y que se haga tu voluntad y se haga de la mejor manera a todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, hoy quiero continuar con una serie que hemos venido estudiando durante las últimas 3 semanas y hemos estado hablando acerca de Somos Iglesia. Hemos dicho que la iglesia no es un edificio, que la iglesia no es una catedral, ni un auditorio, ni una bodega, sino que la iglesia somos nosotros. La iglesia es un grupo de personas que ha creído en Jesús, que ha sido llamada a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser parte de su iglesia. Hemos dicho también que la iglesia es tan importante que por ella murió Cristo. Y mire que la iglesia con esto nos da a entender de que no es un edificio. La iglesia somos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y quiero que venga conmigo al libro de Deuteronomio en el capítulo número el capítulo 10, versículos 12 y 13. Y quiero que leamos este versículo que leímos la semana pasada y quedamos ahí. Dice: ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el versículo 13 dice: y que cumplas los mandamientos y preceptos que hoy te mando cumplir, para que te vaya bien. Oiga bien, qué tremendo estos versículos donde el Señor nos muestra y nos habla de qué pide el Señor de nosotros. Muchas veces la gente que desconoce la palabra cree o dicen que Dios está pidiendo, no sé, una cantidad de cosas tan raras que yo hay veces me pregunto y digo: ¿y de dónde sacaron todo eso? Cuando yo voy a la palabra, yo me doy cuenta que Dios pide es que le temamos, le tengamos reverencia. La palabra del Señor nos dice también que andemos en todos sus caminos, que lo amemos, que le sirvamos y que obedezcamos todos sus mandamientos, sus preceptos, sus ordenanzas que Él nos ha mandado. Entonces, la semana pasada hablamos acerca de temer. Y cuando hablamos de temor, estamos hablando de esa reverencia que hay que tenerle al Señor. El Señor nos dijo que no tuviéramos temor o miedo al que puede matar el cuerpo, porque solamente puede matar el cuerpo. Que debíamos tenerle miedo o temor al que puede matar nuestro cuerpo y también nuestra alma en el infierno. Y en este
este caso es Dios. Así que nosotros debemos tenerle temor. Hay algunas personas que dicen, ¿y por qué yo tengo que tenerle miedo a Dios si Dios es amor, si Dios es bueno, si Dios es misericordioso? Sí, todo eso es cierto, pero hay que tenerle temor a Dios, porque Él lo dijo: no teman al que puede matar el cuerpo, teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, y en este caso es Él. Por eso todos un día hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo y hemos de rendir cuentas. Y yo siempre que leo estos versículos o que los recuerdo, yo me pregunto, ¿será que a la gente no le da miedo? ¿Será que no le da temor el día que estemos delante del tribunal de Cristo? ¿Por qué? Porque los creyentes un día vamos a tener que estar allí y vamos a tener que dar cuenta, dice la palabra, aún de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca. Y con eso yo me pongo a analizar cuánta ociosidad, cuántas palabras salen de nuestra boca. Hay veces uno escucha a personas, y aún quienes profesan ser cristianos, hablar unas sandeces y unas cosas que yo digo, Dios mío, si no saben que un día comparecerán ante el tribunal del Señor y han de dar cuenta aún por las palabras que salen. A mí me da miedo, a mí me da temor, y por eso es que yo tengo una vida diaria de arrepentimiento, de pedir perdón. Para los que no son creyentes, también va a haber un juicio, y se llama el juicio del trono blanco, y han de rendir cuentas por todo. La palabra dice por allá en Apocalipsis que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice la palabra, y fueron juzgados todos los hombres, grandes y pequeños, óigame bien, estaban delante de Dios y fueron juzgados según estaba escrito en los libros. Y ese libro que habla ahí la palabra es la conciencia, o sea que todo queda registrado. Como una vez lo hablábamos, que la conciencia es como la memoria interna del computador o del celular. Asimismo es la conciencia, donde todo queda grabado. Y por eso cuando muchos que van a estar delante de ese tribunal de Cristo o delante del juicio del trono blanco que hemos de estar, pues ahí es donde se va como a abrir esa memoria interna y todo va a salir. Por eso es que el Señor nos mandó a que pidiéramos perdón, que nos arrepintiéramos. Y si usted me pregunta si a usted le da temor, claro, a mí me da temor, a mí me da miedo. Y yo digo, Dios mío, qué miedo es estar delante del Señor. Y eso no quiere decir que no lo amo, no quiere decir que no creo que Dios sea amor. Sí, creo que es amor, pero también es un padre que cuando tiene que pegar y dar una pela y corregir, tiene y lo hace. Entonces eso me da temor, y por eso siempre trato de estar ahí obedeciendo la palabra. Entonces dijimos y hablamos la semana pasada de temor, y también hablamos de obedecer o andar en sus caminos. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que andemos en sus caminos. Y la semana pasada le dedicamos mucho tiempo a este punto de andar en sus caminos. Y hoy quiero hacerles la misma pregunta. ¿En qué camino está andando usted? ¿Está andando en el camino del Señor o en el camino de la mentira, en el camino del engaño, en el camino de la falsedad, o está en los caminos del Señor? Y ahí es para que analicemos. Entonces vamos a continuar con lo tercero que nos pide el Señor aquí en Deuteronomio capítulo 10 versículos 12 y 13. Y lo tercero es que lo amemos. Y sabe que nosotros hemos escuchado mucho esa palabra amar a Dios. Yo he escuchado cantidad de personas decir, yo amo a Dios, Él sabe que yo lo amo. Pero amar a Dios es una actitud que implica voluntad, reflexión y compromiso. En otras palabras, es proyectar el amor que Él nos da a través de nuestras acciones diarias. Cuando uno ama es porque reconoce su voluntad. Amar a Dios se refiere a hacer su voluntad y fundamentar nuestros deseos y actos en sus mandamientos y palabras. En este sentido, hay que amar a Dios como Él quiere ser amado y no como nosotros queremos amarlo. Porque muchas veces la gente dice, uy, yo lo amo, Dios sabe que yo lo amo. Pero amar no es solamente decir palabras, amar es
amarlo a Él como Él quiere que Él sea amado. Y quiero llevarlos al Evangelio de Juan en el capítulo 14, el versículo 21 hasta el 24. Y aquí el Señor nos habla de lo que es el amor, de lo que es amar a Dios. Y nos vamos a dar cuenta que amar a Dios no es simplemente decir yo lo amo. El amor es una acción. El amor incluye voluntad y reflexión. Entonces mire, Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 21 al 24. Y dice así la palabra del Señor. Dice, ¿quién es el que me ama? Oiga lo que pregunta el Señor. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Oiga bien, el Señor hace la pregunta y dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos sus mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Oiga bien, ¿a quién se va a manifestar el Señor? Al que lo ama. Y el Señor pregunta, dice, ¿y quién es el que me ama? Y Él dice, el que hace suyos, oiga, sus mandamientos y los obedece. Ese es el que me ama. Y el versículo 22 dice, Judas, no el Iscariote, sino otro, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Y mira la respuesta del Señor en el versículo 23. Le contestó Jesús, el que me ama, y atención con esta palabra aquí, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda o nuestra morada en él. El versículo 24, el que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Entonces mire lo que está diciendo el Señor acá. El que me ama, ¿qué dice? Obedece mis palabras. El que no me ama no obedece la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Que decir amo a Dios no es amarlo de verdad, porque amar es obedecer su palabra. Entonces, empecemos a mirar que amor es obediencia, que amor es obedecer. Yo recuerdo cuando mi mamá nos castigaba y nos daba esas pelas cuando estábamos pequeños, y ella llegaba y nos decía, es que ustedes no me aman, es que ustedes no me quieren. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, sí, ma, yo la quiero, sí, mamá, nosotros la queremos. Y entonces ella nos decía, y entonces, ¿por qué no me obedecen? Y a mí me da risa porque hoy veo igual en mis hijos. Hay veces cuando uno se enoja con ellos y uno dice, pero ¿por qué no hacen caso? ¿Por qué no obedecen lo que les estoy diciendo? Y uno siempre sale y dice, es que ustedes no me aman. Y ellos le dicen, sí, pasas bobadas, nosotros sí lo amamos. Y entonces, ¿por qué no me obedecen? Y eso es lo que la palabra del Señor está diciendo. Y aquí es donde yo les hago la pregunta a todos los que me están escuchando que dicen que aman a Dios. Imagínense Dios diciendo desde el cielo, si me amas, entonces ¿por qué no me obedeces? ¿Por qué no sigues mi palabra? ¿Por qué no sigues lo que yo te he mandado? Y mira lo que dice el versículo 10 del capítulo 15 de Juan. Juan 15:10 dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Oiga bien lo que dice, si obedecemos sus mandamientos, ¿en qué permanecemos? En su amor, así como Él obedeció el mandato, los mandamientos del Padre. Entonces, amar a Dios, amar al Señor es obedecer sus mandamientos. Quiero que usted repita después de mí, amar al Señor es obedecer sus mandamientos. Y quiero que usted mire a la persona que tenga a su lado. Si esa persona dice que ama a Dios, entonces pregúntele, ¿usted obedece la palabra? Y ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta verdaderamente si amamos a Dios o no lo amamos, porque amar no es simplemente decir te amo. Y muchas veces esto lo he hablado porque cuando hablamos del amor, a mí me gusta mucho
Porque la gente siempre cree que amor es chocolates o flores o regalos o cosas bonitas. Y sí, todo eso es lindo, pero el amor va más allá. Hay un versículo que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el versículo 16, que es el versículo que todos los cristianos nos conocemos. Y es uno de los versículos más increíbles y maravillosos de todo el Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y mire lo que dice, porque de tal manera amó Dios que ¿qué hizo? Dio a su Hijo unigénito. Entonces los que aman a Dios, ¿qué debemos hacer? Obedecer su palabra, obedecer lo que Él ha mandado. Y ahí es donde mucha gente dice, pero es que vivir la palabra es muy difícil. Algunos dicen, no, es que la Biblia es un libro muy anticuado y no es para esta época. Otros dicen, no, es que nadie puede obedecerla. Pero para eso vino Jesucristo, para mostrarnos que sí se puede vivir una vida obediente a la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que todo lo que está en la palabra se puede cumplir y se puede vivir. Entonces, si no fuera así, Dios se equivocó. Y nosotros sabemos que Dios no se equivoca, que Dios es perfecto. Y cuando usted dice que no se puede obedecer, que no se puede vivir, está diciendo, Dios, te equivocaste y nos dejaste el libro equivocado. Y no es así, porque Dios no se ha equivocado. Él nos dejó la palabra y la palabra se puede cumplir. Lo que pasa es que nosotros somos duros de corazón, y lo que pasa es que nosotros muchas veces queremos hacer lo que nos da la gana. Por eso es que ahí es donde entra lo que es el nuevo nacimiento. Hay gente que cree que vivir para Dios es esforzarse en la carne y ser obedientes. No, vivir para Dios o ser cristiano no es hacer las cosas bien. Ser cristiano es nacer de nuevo. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar en el reino de los cielos. Entonces, mi hermano, no es con esfuerzo, no es con ejercicios religiosos que entramos al reino, no es con obras de caridad, no es con palabras bonitas, no es diciendo Señor yo te amo, no, es naciendo de nuevo. Y un nacido de nuevo va a obedecer la palabra del Señor. Y quiero ilustrar lo que es el amor de Dios que con el episodio de la negación de Pedro. ¿Se acuerdan ustedes que Pedro, cuando el Señor Jesús dijo que iba a tener que morir, que todos lo iban a negar, Pedro en medio de todos dijo, Señor, aunque todos estos te negaren, yo no te voy a negar. Yo estoy dispuesto a morir, yo estoy dispuesto a ir contigo a la muerte si es necesario. Y el Señor Jesús le dijo, ay Pedro, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y nosotros sabemos cómo Pedro negó al Señor. Y dice la palabra que cuando Pedro lo negó, el gallo cantó y el Señor lo miró. Y en ese momento Pedro lloró porque se acordó de las palabras del Señor. ¿Ustedes se imaginan cómo fue ese fin de semana para Pedro? Esos 3 días que el Señor Jesús duró ahí en la tumba, que dice la palabra que descendió a las profundidades de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados. Y usted se imagina esos días cómo fueron de difíciles para él. Pero cuando el Señor resucitó en el primer día de la semana, que es el domingo, dice que las mujeres fueron y a la tumba de Jesús y vieron que la piedra estaba removida, y la palabra muestra que ya el Señor no estaba. Las mujeres van corriendo y se encuentran al Señor y le dice, aquí yo estoy. Y cuando ellas lo vieron, lo quisieron tocar, y él dijo, no, todavía no he ido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ve y dile a mis hermanos, a los discípulos, que nos encontramos en el lugar que yo les dije. Y la palabra dice que el Señor le aclaró a las mujeres y le dijo, y también díganle a Pedro que allá nos vamos a ver. ¿Y sabe por qué? Porque él había negado
amaba al Señor y el Señor quería restituirlo. Entonces, adelantándonos aquí un poquito, cuando el Señor resucita, se aparece a los discípulos, viene ese episodio entre Pedro y el Señor. ¿Cómo vamos a arreglar ese asunto? ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina la cara que Pedro tenía en ese momento cuando vio al Señor, acordándose de la traición, acordándose de todo? ¿Y sabe qué dice la palabra? Y quiero que venga conmigo a el Evangelio de Juan en el capítulo 21, versículo 15 al 17. Y esto nos va a ilustrar muy bien lo que es el amor de Dios. Y mira lo que dice aquí. Cuando terminaron de desayunar, porque fue temprano, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Oiga bien, el Señor le está preguntando a Pedro: Pedro, ¿me amas más que todos estos? Porque acuérdese que Pedro dijo: Señor, yo estoy dispuesto a morir, de ir a la muerte contigo si es necesario, pero yo no te negaré. Y el Señor viene y le dice a Pedro, después de que resucita: Pedro, ¿me amas más que todos estos? Y mira lo que sigue diciendo el versículo 15. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, que te amo, contestó Pedro. El versículo sigue diciendo: apacienta mis corderos, le dijo Jesús. En otras palabras, el Señor le está diciendo: Pedro, ¿me amas? Sí, contestó él. Entonces apacienta mis corderos. Versículo 16. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuida de mis ovejas, le dice Jesús. Pero el versículo 17 es fascinante y le pregunta el Señor esto. Dice: por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? A Pedro le dolió que le haya preguntado la tercera vez. Óigame bien. Dice: óigame, ¿me amas?, le preguntó Jesús. Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y sabe que la tercera vez que el Señor Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba, que dice la palabra que a Pedro le dolió en su corazón que el Señor le haya preguntado la tercera vez. Y ustedes se estarán preguntando: ¿y por qué? ¿Sabe por qué? Porque Pedro negó al Señor 3 veces y él 3 veces lo negó. Y como Pedro se puso de bocón delante de todos los discípulos a hablar y a decir: Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no te negaré. Él lo hizo público y dijo: aunque todos te nieguen, y yo estoy dispuesto a ir a la muerte contigo si es necesario. Pues el Señor por eso le preguntó a Pedro públicamente las 3 veces. Y las 3 veces que le dijo si lo amaba era por las 3 veces que lo había negado. Y en las 3 veces que el Señor le preguntó si me amas, ¿qué le dijo? En la primera le dijo: apacienta mis corderos. En la segunda: cuida mis ovejas. Y en la tercera le dijo: cuida, pastorea, cuida las ovejas. En otras palabras, ¿sabe qué le está diciendo? Pedro, si me amas, obedece lo que te estoy mandando. Ve y haz lo que te pido que hagas. O sea, no te vayas a hacer otra cosa. Y aquí es donde el Señor nos está preguntando a todos: ¿me amas? Y aquí es donde yo les digo a ustedes: ¿cuántos de ustedes aman al Señor? Y si me pueden responder con un amén o enviando un mensaje diciendo: sí, yo lo amo, entonces la respuesta del Señor va a ser a los que decimos que amamos a Dios. Entonces obedezcan, hagan lo que yo les mando, hagan para lo que nacieron, cumplan el propósito por el cual ustedes están aquí. Entonces mire, mi hermano, cómo el Señor Jesús le está diciendo a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Y él dijo: Señor, la tercera vez dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo, tú sabes todo, Señor, tú sabes que yo te amo, mi hermano. Y ahí es donde Pedro sintió ese dolor, porque le preguntó la tercera vez. Y amar es dar a la otra persona lo que la otra persona le gusta, lo que la otra persona quiere. Y voy a colocar un ejemplo de esta manera. Por decir, una pareja, un matrimonio, y entonces el esposo dice: yo amo a mi esposa con todo mi corazón, la amo, y como la amo, le voy a dar una caja de herramientas. Imagínense.
¿Usted qué cree que la esposa va a decir? Ay, pues una caja de herramientas, ¿para qué? Y el hombre va a decir, ay, amor, es que te amo tanto que quise darte esta caja de herramientas. Y ahí es donde nosotros damos cuenta, y la mujer va a decir, pero si me ama, ¿para qué me da eso? Yo no necesito, ni quiero, ni me gusta, ni ¿para qué me da eso? Y entonces el hombre dice, es que te amo tanto que quise darte esto. Y ahí es donde nosotros damos cuenta que amar no es dar lo que yo quiero. Amar es buscar y dar lo que la otra persona quiere. Si usted le pregunta y usted ama a su esposa, en el ejemplo que estoy colocando, entonces usted dice, como yo amo a mi esposa, entonces le voy a dar una invitación, una cena romántica, y le voy a dar una comida, la voy a invitar a un restaurante que a ella le gusta y que coma la comida que ella quiere. Eso es amar, es dar a la otra persona no lo que yo quiero, sino lo que ella quiere. Y eso mismo es Dios. Amar a Dios no es dar a Dios lo que yo creo. Amar a Dios es amarlo como Él quiere que nosotros lo amemos. Amar a Dios es darle a Él lo que Él nos está pidiendo que le demos. ¿Y sabe qué sigue diciendo más el versículo que estamos leyendo en Deuteronomio? Dice también que servirle con todo el corazón. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Y eso es ser iglesia, servir a Dios con todo el corazón. No servir a Dios a el ojo, no servir a Dios a regañadientes ni con rabia, servir a Dios con todo nuestro corazón. Y otra cosa que nos pide también, y que es ser iglesia, es obedecer sus mandamientos. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra siempre nos va a llevar a lo mismo, a obedecer sus mandamientos. Todo lo que hemos hablado estos días, eso es ser iglesia. Ven ustedes que ser iglesia no es un edificio, no es un auditorio, es amar a Dios, es obedecer su palabra, es andar en sus caminos. Óigame bien, mi hermano, es amarlo como Él quiere que nosotros lo amemos. Y con todo esto en mente y con toda esta enseñanza, ahora la pregunta es, ¿cómo entonces nos involucramos en la iglesia? ¿Cómo vamos nosotros a involucrarnos? Y anote a los que están tomando apuntes, ¿cómo nos involucramos en la iglesia? Y ya saben ustedes que la iglesia no es un edificio, porque el lugar donde nos reunimos, pues es un medio de una herramienta, digámoslo así, donde podemos ejercer ese don, donde podemos ejercer el ser iglesia. Pero ¿cómo nos involucramos en la iglesia? Número 1, comprometiéndonos con la visión de la iglesia. Y quiero que venga conmigo a Proverbios 29:18. Y dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos son los obedientes a la ley de Dios. Entonces, ¿cómo nos comprometemos o nos involucramos con la iglesia? Comprometiéndonos con la visión. ¿Qué es comprometernos con la visión? Es asistir a las reuniones, es haciendo un compromiso de llegar a ser líderes en la iglesia. Es, mi hermano, es descubrir y aceptar el lugar que Dios ha dispuesto para nosotros. ¿Cómo más nos involucramos en la iglesia? Orando por el liderazgo, por los miembros de la iglesia, por los diferentes ministerios, por los pastores de la iglesia. Así nos involucramos más en la iglesia. Y quiero que mire Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41 y 42. Y dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Y el versículo 42 dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y entonces aquí viene algo que quiero decirle a todos los que somos iglesia. ¿Cómo nos involucramos? Orando por la iglesia, orando por los miembros de la iglesia, orando por los hermanos de la iglesia, por los diferentes ministerios que hay. Miren, muchas veces la gente pide mucha oración, y a mí me gusta orar porque desde que yo me convertí al Señor, Dios colocó en mi corazón ese anhelo de estar con Él todos los días, de orar,
orar, de hablar con el Señor, de buscarlo en la palabra. Y mucha gente me pide oración y me dice: pastor, ayúdeme a orar por esto, ayúdeme a orar por aquello, por esto otro. Pero muy pocas veces la gente dice: yo estoy orando por mi iglesia, yo estoy orando por los miembros de la iglesia, por mis hermanos, por los diferentes ministerios. Y hoy quiero decirle, si somos iglesia, usted debe involucrarse y orar a Dios por sus líderes, por sus pastores. Sabe que nosotros los pastores también necesitamos de la oración de ustedes. Muchas veces la gente cree que porque uno es un pastor, entonces no, el pastor está fuerte, el pastor no necesita nada, porque la gente siempre tiene esa loca idea que los pastores viven en mansiones, que los pastores no les duele nada, que son millonarios, que nadie les hace nada. Y antes, mi hermano, eso no es cierto. Antes, por el contrario, ¿cuántas veces nosotros como pastores sacamos de nuestros recursos, de nuestra comida, de la cena, para ayudar a las personas que no tienen necesidad? Mire, muchos años hemos hecho este trabajo sin ni siquiera recibir un pago. Llevo más de 20 años sirviendo al Señor sin pago. ¿Por qué? Porque estamos sembrando, obedeciendo al Señor, que yo sé que en su momento vendrá la recompensa. Entonces, oremos a Dios por los pastores, pidámosle al Señor también que bendiga a nuestros líderes, oremos por los diferentes ministerios. Sabe que la iglesia, el grupo de alabanza, es un ministerio muy atacado por el enemigo, porque el ministerio de alabanza es el que se encarga de traer la presencia del Señor. Y aquí, mi hermano, como algo personal, se los pido: ayúdenos a orar por el grupo de alabanza de la iglesia. Levanten oración por ellos, levanten oración por estos muchachos, para que el Señor los guarde, para que el mundo no los atrape, para que esos dones y esos talentos que estos muchachos tienen sigan colocando en las manos del Señor, deleitándonos con sus dones y atrayendo la presencia de Dios a nosotros. También nosotros debemos orar, mi hermano, por todos, orar, sean enfermos o no enfermos, necesitados o no necesitados. ¿Cómo más nos podemos involucrar, o cómo más podemos estar involucrados en la iglesia? Es apoyando financieramente la iglesia por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Y quiero que venga conmigo a Malaquías capítulo 3, versículo 10. Y dice de esta manera: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Oiga bien, ¿cómo más nos involucramos en la iglesia? Es apoyando financieramente la iglesia. ¿Por medio de qué? De nuestros diezmos y de las ofrendas. ¿Saben ustedes que la iglesia se sostiene de eso? De ofrendas y de diezmos. Nosotros como iglesia, como MDS, nosotros no vendemos nada. La gran mayoría de iglesias muchas veces tienen ventas a la entrada, que empanadas, que tamales, que no sé qué, pero nosotros como iglesia tomamos una decisión desde que comenzamos, y es no vender nada. ¿Y por qué? Porque dijimos que si nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para conseguir o para que la iglesia avance con ventas, entonces cerremos y vámonos, porque la iglesia se sostiene con diezmos, con ofrendas y con donaciones voluntarias. Por eso usted se involucra en la iglesia apoyando financieramente. Y por eso quiero decirles a ustedes que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Y muchas veces la gente dice: pero yo a la iglesia no doy los diezmos ni mi ofrenda. No, mejor se lo doy a un necesitado, a alguna persona que tenga una necesidad. Y yo les digo, eso está bien, hay que hacerlo, hay que apoyar, porque ahorita les voy a mostrar que hay que ayudar a los necesitados. Pero eso no se puede, para eso no se puede usar los diezmos, porque el diezmo es para que haya alimento en la casa, para que la iglesia siga avanzando, llegando a los perdidos, para que transformemos vida. Y hay quienes dicen: pero ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hay y para el funcionamiento de la iglesia necesita presupuesto económico. Si usted me pregunta a mí, vaya, mire, los instrumentos musicales, hay que comprar
pasar cables, que las baquetas y cantidad de cosas. Y todo el tiempo se necesitan cosas, los micrófonos se acaban y muchas veces nosotros decimos: Dios mío, da provisión. Y ahí es donde entra el apoyo, y los que están involucrados con su iglesia pues la van a apoyar financieramente para que sigan avanzando. Cuarto, ¿cómo nos involucramos en la iglesia? Apoyando, ayudando y apoyando a las personas que están pasando por necesidad. Y quiero que mire en Hechos capítulo número 2 versículo 45. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice: vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. ¿Sabe que dice la Biblia que en el libro de Hechos de los Apóstoles no habían enfermos ni necesitados, porque todos se ayudaban? Y por eso nosotros nos involucramos en la iglesia ayudando a los que están pasando por necesidades. Por eso a mí me gustó tanto ahora que estuvo toda esta contingencia, esta pandemia, que estuvo cerrado muchos lugares y pudimos ayudar a personas necesitadas. Pudimos llevar mercados, pudimos llevar aún ropa, pudimos llevar medicinas a muchas personas, y eso fue de gran bendición, y nosotros seguimos haciendo esta obra. Y a mí me gusta tanto ver a los hermanos cómo apoyan a los que están en necesidad, y yo digo: wow, eso es iglesia. Iglesia no es simplemente, mi hermano, una bodega no, iglesia es esto: ayudar a los que están pasando por necesidad. Y número 5, ¿qué es iglesia? Óigame bien, ¿cómo nos involucramos en ella? Es restaurando a los miembros de ella, a los hermanos. ¿Y cómo así que restaurándolos? Pues venga conmigo a Gálatas capítulo número 6 versículo 1 y vamos a mirar lo que dice la palabra. Dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarle con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Y el apóstol Pablo a los Gálatas está diciendo: si alguna persona es sorprendida en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. La Reina Valera lo traduce con, óigame bien, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con mansedumbre. Y aquí lo que pasa es esto, que muchas veces hay personas que caen en pecado, que se desvían, y lo que hacen muchos es atacarlos, es condenarlos. Y hay veces uno se da cuenta y lastimosamente escucha decir esto, de que la iglesia es el único ejército que mata a sus soldados heridos. ¡Qué lástima! Y a mí me da tanto pesar y tanto coraje y hasta rabia, porque muchas veces uno ve que personas caen y en vez de ayudarlos, de restaurarlos, de animarlos, de levantarlos, lo que hacen es juzgarlos y condenarlos. Y por eso salen es corriendo. ¿Y quién quiere volver a la iglesia? ¿Quién quiere buscar ayuda si lo que van a hacer es condenarlo? Pero nosotros nos involucramos en la iglesia restaurando a las personas, restaurando a los miembros de la iglesia que han caído. Por eso, mi hermano, si usted ha visto o se dio cuenta de alguna persona que cayó en pecado, no lo condene, no lo juzgue, ni tampoco se alegre. Más bien restáurelo, más bien búsquelo, más bien envíele un mensaje, ore por él, anímelo, levántelo para que siga adelante. Pero no haga eso de matarlo, de condenarlo, de criticarlo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra misma dice: cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Por ahí hay un versículo en Corintios que dice: el que esté firme, mire que no caiga. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Por eso a mí me gusta tanto cuando el Señor Jesús perdonaba a las personas. El Señor a los pecadores les perdonaba y les decía: váyase y no pequen más. El Señor nunca los condenó. El Señor nunca les dijo: al infierno se van, inmundos pecadores.
pecadores. El Señor siempre que la gente caía y reconocía sus pecados, el Señor los perdonaba. Y yo no entiendo por qué nosotros los seres humanos o los cristianos no somos capaces de perdonar. Yo no entiendo esa parte. Y yo a veces digo, Dios mío, ¿pero por qué? Y hasta nos alegramos. Hay gente que muchas veces hasta se alegra de la caída de otro. Muy bueno, yo sí estaba esperando que cayera, porque es que este se creía muy santito, este se creía muy bueno, y yo estaba esperando, yo sabía que pronto iba a caer. Y yo digo, Dios mío, eso es diabólico, eso no es de Dios, eso no es de una persona creyente. Por eso es que al principio les dije que uno se involucra en la iglesia orando por sus miembros, por sus hermanos, orando por los líderes. Por eso cuando usted vea que un líder cae, no se alegre, no lo condene, antes ore. Yo me acuerdo cuando un ministerio muy grande de un evangelista en los Estados Unidos cayó, un hombre que llamaba Jimmy Swaggart, y este evangelista era uno de los evangelistas que Dios estaba usando de una manera impresionante en los años 90, y este hombre llenaba estadios, movía cantidad de multitudes de personas, y un día le hicieron una trampa y este hombre cayó en pecado de adulterio. Automáticamente este hombre cae en este pecado, y al otro día lo sacaron por la televisión, lo sacaron por las noticias, hasta los mismos cristianos se descubrió que muchos le hicieron esa trampa porque pagaron a una prostituta para que lo hicieran caer. ¿Y sabe qué pasó? Que mientras muchos estaban alegrando de la caída de este hombre, ¿sabe qué ocurrió? Al otro día, las obras misioneras en África, óigame bien, comedores comunitarios, almuerzos, desayunos que le daban a cientos y miles de niños pobres en el mundo. Al otro día, cuando los niños fueron a desayunar, se encontraron con la sorpresa que no había desayunito, que no había comida, y toda esa obra linda y maravillosa misionera en países muy pobres, al otro día, la semana, todo se vino al suelo, todo se acabó. ¿Sabe por qué? Por unos pervertidos perversos que querían ver caer a este hombre, y sin darse cuenta el trasfondo, sin darse cuenta del daño colateral que esto provocó. Por eso yo les quiero pedir a ustedes con todo nuestro corazón, oremos a Dios. Hay veces la gente solamente ve al pastor ahí, pero no se da cuenta todo lo que hay detrás. Mire, nosotros como MDS somos una iglesia que ha ido avanzando, que ha ido abriéndose camino en medio de esta ciudad y de este departamento, y muchos de pronto solamente ven lo visible, algunos ven solamente lo que se hace el domingo, y por eso a veces la gente piensa y dice, no, la vida de un pastor es muy fácil porque solamente va, predica, comparte la palabra y ya se acabó. Pero ustedes no se alcanzan a imaginar toda la obra que uno hace detrás, en la semana, tras bambalinas, mi hermano, lo que la gente no puede ver, todo lo que uno hace con personas, con gente necesitada, familias restaurando, orando por enfermos, todo. Imagínese donde uno caiga. ¿Sabe qué pasa? Se desbarata un edificio, digámoslo así, que se ha ido construyendo, y muchas personas podrían ser dañadas, y muchas personas se quedarían sin este beneficio. Entonces creo yo que ser iglesia es orar, es clamar a Dios por nuestros hermanos, y si hay alguna persona que necesita restauración, pues oremos por ellos, restaurémoslos, levantemos oración por él, oremos por esa persona. Si usted conoce ahora mismo a alguien, ore por él, anótenlo en su lista de oración. Ya no se burle más, no lo critique, no lo condene, no diga, ay, este se fue de la iglesia, vea, inmundo pecador. No, oremos a Dios, porque eso es ser iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso es ser iglesia. Eso es ser iglesia. Y por eso nosotros como iglesia aquí en Monte de Sion o MDS estamos construyendo un lugar que sea de bendición para la ciudad. Uno de los sueños o la visión que tenemos como iglesia es que MDS sea un lugar de bendición para toda Montenegro, para toda la ciudad. No solamente para nosotros
pocos o para unos cuantos, sino para toda la ciudad. Uno de los más anhelos y sueños que tenemos es que la gente pueda decir: wow, MDS nos ha bendecido. Que la gente del barrio pueda decir: desde que está la iglesia aquí, el barrio es diferente, somos bendecidos. Que la ciudad lo pueda decir, porque mi hermano, a mí me da tanta tristeza que muchas veces la gente dice: no, es que esos evangélicos bullosos, escandalosos. No, nosotros tenemos una visión de que la iglesia sea una bendición para las familias, sea una bendición para todos, y que la iglesia es un lugar, mi hermano, para todas las personas, cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes, que la gente pueda sentir que es un lugar, porque nosotros vemos la iglesia como un hospital, vemos la iglesia como una sala de emergencia. ¿Sabe cómo es eso? Donde la gente llega herida, donde la gente llega con dolor, donde la gente llega enferma y donde la gente llega buscando sanidad. Y así vemos a la iglesia. Vemos la iglesia como un hospital, pero también la vemos como un restaurante que da buena comida a las personas que tienen hambre. Así que hoy quiero que ustedes amplíen la visión de lo que es ser iglesia. Quiero que vayan más allá de lo que Dios nos ha mandado. Entonces, con todo esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cumplir la gran comisión. Vamos a ir a ser discípulos. Vamos a compartir del amor de Cristo. Vamos a orar por las personas. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a decirle al que no tiene a Jesús en su corazón que lo reciba. Vamos a orar por las personas que se han apartado del camino del Señor. Y vamos a decirle: estoy orando por ti, porque Dios te ama, porque el Señor Jesús murió por tu vida. Eso es ser iglesia, mis queridos hermanos y amigos. Así que esta es una enseñanza que hoy terminamos con esta serie y seguimos avanzando, porque yo sé que Dios tiene mucho para darnos. Así que quiero que ahí donde está cierre sus ojos, levante sus manos y vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias. En esta hora queremos bendecirte, queremos exaltarte. En esta hora queremos, Señor, honrarte a ti, Dios. Y te pido, Señor, que nos enseñes a ser iglesia. Que no solamente miremos que la iglesia es un local, un auditorio o un edificio. No, la iglesia somos nosotros. Señor, la iglesia, lo que tú le mandaste es que te temamos, que andemos en tus caminos, que te amemos, que te sirvamos con todo el corazón y que obedezcamos todos tus mandamientos, Señor. Y la palabra nos dice que nos irá bien y seremos bendecidos y prosperados. Señor, ayúdanos a involucrarnos en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a estar involucrados en ella. Señor, comprometidos con la visión que tiene. Señor, oh Dios de los cielos, te lo pido, orando por el liderazgo, orando por los diferentes ministerios, orando por los hermanos para que sean guardados y librados de toda caída. Señor, apoyando financieramente la obra que hace la iglesia. Hoy yo oro, Señor, para que tú pongas en el corazón a mis hermanos de ser fieles con sus ofrendas y con sus diezmos, y que ellos puedan ver qué hacemos como iglesia con estos recursos económicos, que no es como el diablo ha querido meter mentiras, que es para que el pastor se enriquezca. Señor, yo no puedo pensar en otros, pero como iglesia, nosotros aquí, iglesia local, Señor, hemos dado y estamos llegando a muchos lugares, y con esas ofrendas y con esos diezmos estamos cambiando vidas, estamos transformando familias. Hoy yo oro, Señor, por las personas que están en necesidad. Te pido, Espíritu Santo, que proveas para ayudarles, para que nadie en la iglesia pase por necesidad, que nadie esté enfermo y que nadie tenga, Señor mi Dios, queja de nada, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y asimismo yo oro y oramos por las personas que se han apartado del camino, que se han dejado llevar por el pecado y que han sido, Señor, atrapadas por el pecado y se han apartado del Señor y de la iglesia. Señor, ayúdanos y danos oportunidad para ayudarles a restaurar su relación contigo y con la
iglesia, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y te pido, Señor, que todos los que están aquí conectados, que MDS sepa que la iglesia no es un edificio, que la iglesia son personas que nacieron de nuevo y que saben qué es ser iglesia y cómo nos podemos involucrar en ella. Hoy te pido, Señor, que venga tu reino. Levanto mi mano y te pido que los bendigas y los llenes con tu gracia y con tu bendición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, levanto mi mano y los bendigo y declaro sobre sus vidas, sobre sus familias, que hagamos iglesia, que seamos iglesia, que seamos bendición donde quiera que vayamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y si hay alguna persona que por primera vez nos escucha o se apartó del camino del Señor y alguien lo condenó, hoy quiero decirles, yo no te condeno. El Señor Jesús tiene los brazos abiertos y te dice, vuelve al camino, vuelve. Y el Señor está para perdonar. Así que si tú quieres hacer esta oración, si te has apartado del Señor o nunca le has entregado tu vida a Jesús, quiero que repitas conmigo y digas, Señor Jesús, en este día yo reconozco mi pecado. Yo creo, Señor, que he sido un pecador y me he apartado de ti. Hoy vuelvo a ti, Señor. Recíbeme, acéptame en el nombre de Jesús. Y asimismo te pido perdón por todo pecado que he cometido hasta el día de hoy. Hoy yo te recibo y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amigo, si tú hiciste esta oración, créeme que el Señor ha perdonado tus pecados y vas a nacer de nuevo. Y si te apartaste del camino del Señor, ven, te invito a la iglesia. Estamos ahí, hay una silla para ti, nadie te va a condenar, el Señor tampoco te va a condenar. Antes queremos la restauración de todas las personas y por eso el Señor está teniendo gracia y misericordia. Un abrazo para todos, los bendigo y los invito para que mañana sábado a las 6 de la mañana estemos conectados en la oración, porque tenemos un tiempo de oración bellísimo todos los sábados de 6 a 7 de la mañana. Y asimismo los invito a la reunión el domingo. Identifiquen el lugar, estamos cumpliendo con todos los protocolos, no se preocupen porque todo el tapaboca, la desinfección y todo va a estar tranquilo y seguro. Los invito a la reunión, tenemos 2 en cualquier horario que a usted le quede fácil, 8:45 o 10 de la mañana. 2 reuniones bellísimas y prográmese para que esté, porque el Señor tiene grandes cosas. Un abrazo para todos, que el Señor Jesús los bendiga y los bendigo a todos en este día maravilloso. Que la paz y el amor de Dios esté con ustedes y con toda su familia en el nombre de Cristo Jesús en este día. Que el Señor Jesús sea llenándolos con su gracia y con su misericordia. Levanto mi mano y los bendigo y declaro sanidad sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones para todos.